Amigos, buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI, hoy martes 10 de marzo del 2015, en nuestra séptima temporada al aire, siempre por aquí, AM1010. Obviamente los que nos siguen en las redes sociales saben que hoy tenemos un programa que se las trae. Básicamente hemos buscado primer nivel, como siempre, pero digo, no siempre se logra coordinar, más en estos tiempos tan, yo diría, moviditos, pero hemos buscado básicamente poder entender y traer protagonistas que nos permitan que ustedes, ¿no es cierto?, puedan contar con información de primera y sobre todo perspectivas, visiones, miradas que permitan auscultar qué va a ocurrir de aquí a fin de año. Estamos en un año electoral. ¿Qué va a ocurrir en términos nacionales? Que es lo que veremos en la primera hora básicamente. Y qué podemos esperar, yo diría, en el contexto internacional, esta situación de transición que se está viviendo en términos de poder económico mundial, los diversos movimientos que los factores de poder están teniendo, los distintos alineamientos, este nuevo ordenamiento que de una u otra manera se va dando, para lo cual, ustedes lo saben, lo hemos adelantado a través de las redes sociales, en la primera hora, hacia las 1:30 aproximadamente, vamos a contar con el doctor Gabriel Rubinstein, que es consultor económico, es representante del ministro Labaña en el Banco Central, titular de Gabriel Rubinstein y Asociados, que vamos a intentar que nos dé unas prognosis de cómo va a venir este año electoral, que ha empezado con algunas dificultades, particularmente en el comercio exterior. Para la segunda hora, vamos a tratar de empezar allá arriba, como decimos nosotros, con el maestro. En términos de integración, si hay una persona que ha sido actor, que ha sido diseñador, que ha generado teoría y práctica al respecto, obviamente todos ustedes lo saben, es el amigo Félix Peña. Y Félix Peña, ¿de qué nos va a hablar hoy? Los que nos siguen en las redes sociales lo saben. Vamos a tocar los espacios regionales y la transición del orden mundial y su protagonismo en la construcción de una renovada gobernanza económico global. Miren ustedes qué tema para los que siguen nuestro programa y para los actores que en definitiva el sector privado va a encuadrar su futuro y sus análisis de cara a ese futuro en lineamientos de esta naturaleza y en cuadros de situación que vamos a tratar de profundizar con el amigo Félix. Pero está claro que esta semana nos tiene preocupados y ustedes saben, solíamos denominar a este espacio los dolores que quedan son las de Jai que nos faltan, porque era un poco el símbolo, el emblema de lo que tenía que ver con las diversas trabas al comercio exterior. Me acaban de avisar, es más, creo que va a aparecer publicado en algún sitio web, que están poniéndole problemas a los lentes de contacto. Se estaría cuotificando el ingreso de lentes de contacto al país. Yo usé lentes de contacto entre los 16 años y los 48, más o menos. Usé todas las tecnologías porque empezaron con los lentes duros, luego los semiblandos, luego los blandos y hasta los descartables. Y reconozco que no me imagino cómo hubiera podido atravesar esa etapa de mi vida, yo jugaba al básquet, por ejemplo, si no hubiera tenido los lentes de contacto. Yo venía del interior, usaba anteojos, rompía 3, 4 aros, a veces hasta por partido. Era toda una situación, un incordio, diríamos, de complejidades permanentes cada vez que ocurría esto, riesgos mayores, porque una ruptura de un anteojo puede afectar también la vista, ¿no es cierto? Bueno, nada,
Así que para mí los lentes de contacto en aquel momento, al margen del avance tecnológico y de ampliar la calidad de visión, porque cuando uno mira con todo el ojo es distinto que ver el anteojo enmarcado, ¿no es cierto? Hoy mi hija usa lentes de contacto. Yo reconozco que esto se encuadra en lo que venimos hablando tantas veces y que ustedes deben estar hartos de escucharme en el programa y en las declaraciones periodísticas habituales. Una frase que ya casi me sale de memoria: todo lo que tenga que ver con la salud, insumos para la salud, aparatología para la salud, que no mueve el amperímetro del comercio exterior, debe ser excluido automáticamente del régimen de comercio exterior administrado. Yo no sé cuántas veces lo habré dicho. Vos, Héctor, ¿me lo has escuchado? Sí. Ya me sale casi como una muletilla. Pero creo que no admite análisis. Esta situación no admite análisis. Por eso, simplemente como perlita para iniciar. Y obviamente tenemos que toda esta situación nos obliga a tocar algunos tips y algunos hechos que ya venimos tocando en el programa, ¿no es cierto?, como es el tema de los acuerdos chinos. El tema chino ha tenido idas y vueltas. También vamos a ratificar lo dicho en este programa y en otros, en el sentido de que, por supuesto, nadie puede negar la importancia creciente que China tiene en el concierto internacional. Un numerito simplemente, en un año en el cual el crecimiento de China no fue tan grande, aumentó su comercio exterior, sus exportaciones en un 43% en el 2014. Está hoy así como al pasar una cifra, ¿no es cierto? Provocando obviamente la envidia de, supongo, el resto de los países del mundo. No creo que haya habido otro país que haya aumentado las exportaciones en esa cantidad, pero además no solo estamos hablando de porcentaje, los volúmenes que implica este porcentaje. Obviamente ya China estaba exportando muchísimo. Imagínense, esto es como que de lo que estaba exportando, una mitad de eso lo agrega para continuar acrecentando su presencia a nivel mundial. Así que nadie va a negar la importancia. Lo que sí decimos también es que el tipo de acuerdo que queremos con China es el mismo tipo de acuerdo que China firma, por ejemplo, con Brasil. No el tipo de acuerdos que China ha firmado, por ejemplo, con los países africanos. Me parece que las urgencias de dibujar un paisaje lo más amigable posible en el Banco Central a partir del ingreso de los yuanes no puede ser a cualquier precio. Y esto es lo que se cuestiona. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Como lo primero que trascendió es que la famosa letra chica de los acuerdos, aquello que cuando se votó en Senado ni siquiera se conoció, la primera letra chica no la conocemos por una información oficial ni de Argentina ni de China, sino que la conocemos por una revista especializada en compras de armamento, que hace el monitoreo de los movimientos del mercado de armas en el mundo, que lo dice, diríamos, positivamente, de que Argentina ha comprado aviones de guerra a China. El primer punto que se va a cumplimentar del convenio es, en estas famosas letras chicas, es la compra de aviones militares a China. Ustedes imagínense la alegría de los brasileros, con quienes tenemos un acuerdo estratégico para utilizar la fábrica de aviones Embraer. Esto nos lleva necesariamente a que, digamos que en el día de hoy, todos los medios hablan de que a lo mejor con distinta suerte, no creo que logre alterar la esencia, pero una jueza ha pedido al gobierno, al Ejecutivo, que haga conocer, que le traslade a ella y a su vez lo haga conocer públicamente la totalidad de la letra de los acuerdos con China.
Este es un elemento importante a tener en cuenta, particularmente porque tiene que ver con la calidad, diríamos, de las adquisiciones, la calidad con que nos integramos precisamente al mundo y en particular el rol que vamos a jugar frente a China. Ha habido ya una queja obvia de Inglaterra, pero esto, digo, no tiene que sorprendernos, pero quien se ha quejado con fuerza y va y dice que a partir de este primer trascendido, ¿no es cierto?, de cumplimientos de letra chica, va a monitorear y mirar con lupa el tema chino con Argentina, son los Estados Unidos. Recordemos que tácitamente hay una situación en términos de seguridad en la región que, por supuesto, los Estados Unidos siempre lo han mirado con mucha atención. Parece importante en este caso el rol de Brasil. Brasil, por supuesto, que no está en un momento para dedicarse a muchos temas que no sean su crisis interna. Yo creo que este es el momento más delicado desde que asumió Dilma la presidencia, contando la anterior y esta. Ya se empieza a hablar de impeachment. Obviamente la situación de Dilma no es la misma de Collor de Mello. Collor de Mello fue, ustedes recordarán, abandonado por sus propios correligionarios, por llamarlo de alguna manera, o quienes lo habían acompañado en la llegada a la presidencia, cuando en una pelea con su hermano es el que lo denuncia, y ustedes recordarán, había hasta un chimento que tenía que ver casi como nota de color, que decían que hasta Collor de Mello había tenido un affair con su cuñada, ¿no?, con la mujer de su hermano, y que por eso la imposibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo tenía más que ver, a lo mejor, con problemáticas personales que con problemáticas políticas o de la propia corrupción que por supuesto denunció el hermano. Este es un caso distinto. Aquí el PT no solo no abandona a Dilma, no solo no puede hacerlo, sino que además diríamos, estrecha filas en defensa, yo diría en defensa propia, ¿no? La reacción que ha ocurrido a nivel popular aparentemente ha sido muy fuerte. La palabra cacerolazos en Brasil no es una palabra muy habitual. Hay temor de que las protestas que se vivieron por el retraso de las obras del Mundial y por las obras del Mundial en relación a otras prioridades sociales que la gente entendía que podían haber estado ubicadas por sobre esas mega obras del Mundial, que por supuesto también estaban sospechadas de corrupción, ha vuelto a ser, diríamos, repetido en esta oportunidad, pero por supuesto ahora con montos de involucrados, ¿no es cierto?, en lo que es el affair posiblemente de corrupción más grande en toda la historia de Brasil, y que le está haciendo mucho daño no solo al propio sistema, diríamos, de Brasil, sino a su principal empresa. Hoy el valor que tiene Petrobras es infinitamente menor que el que tenía, digo, 4 meses atrás. El valor en bolsa, el valor de sus activos, y el valor particularmente de sus posibilidades son un verdadero desastre. Y debe tener que ver también esta situación con lo que está ocurriendo ya en términos económicos. Ustedes saben, Brasil está sufriendo una inflación muy grande y un proceso devaluatorio del real que ayer lo ha llevado a números que yo diría ni siquiera hace meses, hace algunas semanas nadie pensó que se iban a poder alcanzar. Estamos hablando de 3.13 prácticamente reales por dólar, que es un proceso de devaluatorio que significa un shock. Yo sé que muchos argentinos así, yo diríamos en un análisis superficial y liviano, se ponen contentos porque dice, de hecho, está ocurriendo, se agotaron todos los paquetes turísticos para Semana Santa o para el próximo feriado del 24. ¿Por qué? Porque lógicamente
ir a las playas de Brasil ahora va a salir un 30, un 40% más barato que lo que fue en el verano. Y esto se nota, e insisto, rápidamente los argentinos salieron a agotar todos los paquetes turísticos a la playa de Brasil. Ahora, no es para alegrarse, seamos claros, esto se paga en que todas las exportaciones de Argentina hacia Brasil, muchachos, out. Hoy hay un artículo de Dante Sica donde habla de el impacto que esto tiene de la devaluación sobre la industria argentina, principalmente sobre la locomotora de nuestra industria, de nuestra recuperación industrial, que fue la industria automotriz. Las caídas que hubo en el último mes del 35, del 40, del 45%, dependiendo de los modelos, a partir de esta situación, lógicamente se van a seguir profundizando. Esto, digámoslo con todas las letras, se paga en mano de obra. Es decir, las terminales de Córdoba y las autopartistas del primer y segundo cordón industrial ya están sufriendo esta situación. Córdoba logró frenarlo, yo diría transitoriamente, porque esto tampoco se puede extender en el tiempo, transitoriamente por un acuerdo en el cual el gobierno les largaba más cupo para que puedan traer autopartes y les sostenía los regímenes de emergencia laborales a cambio de que se produjera el adelantamiento de vacaciones, obviamente la no echada de gente de las terminales a partir de un acuerdo con WOM y con ESMATA, ¿no es cierto?, los dos gremios principales de la industria automotriz, que lógicamente pidieron rápida protección viendo venir esta situación y conociéndose los números de patentamiento y de fabricación ocurridos durante enero. Esos números que, como ustedes recordarán, están marcando el inicio del año económico. ¿Cuál fue el peor mes del año pasado? Noviembre. ¿Cuánto cayeron las importaciones en noviembre? 19%. ¿Cuál fue el peor número que tuvo en todo el año el comercio exterior? Precisamente noviembre. ¿Cómo empieza este año? Enero, hemos conocido, lo comentamos, con caída del 19% también de las importaciones. Esto obliga y va a obligar, esta situación de Brasil y esta situación a la que hacíamos referencia, obliga a pensar que, como diría el GPS, Kicillof debe estar recalculando. Este no era el principio de año que se esperaba, mucho menos en un año electoral, donde lógicamente se esperaba que algún tipo de demanda lograse sostener los niveles de actividad y los niveles de empleo y los niveles de consumo. Entonces, si la demanda externa flaquea, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ocurrir? Obviamente recurrir a la demanda interna. Y entonces es muy posible que en el día de hoy o de mañana se anuncien créditos hipotecarios para intentar reactivar la industria de industrias, como se solía denominar en algún momento a la construcción. Es muy posible que lo que se iba a anunciar el 1 de marzo y no se anunció, el renovate, o sea, la posibilidad de ese plan canje para línea blanca, básicamente, televisores, heladeras, lavarropas y aires acondicionados, sea anunciado a la máxima brevedad, lógicamente en una situación de gran subsidio y gran esfuerzo por parte del gobierno nacional. Estamos hablando de entre 550 y 600 millones, que si uno lo compara con Fútbol para Todos, por supuesto que no tiene escala. Fútbol para Todos supera rápidamente esto, con un efecto lógicamente diferente en términos de su impacto económico. Por lo tanto, estamos allí, muy preocupados por Brasil, muy preocupados por el impacto que la crisis brasilera tiene sobre la economía argentina, preocupados por el nivel de actividad y preocupados por cómo ha empezado el año. Esperemos que, lógicamente, estos anuncios que estamos adelantando, que sabemos que el gobierno nacional los está trabajando, permitan ir generando un panorama que lleve más tranquilidad
a los hogares argentinos, particularmente de los trabajadores involucrados en los rubros a los que hacía referencia. En principio redondeamos allí y obviamente, si todo está bien, vamos a la primera comunicación en la tarde de hoy. El doctor Gabriel Rubinstein, consultor económico, ex representante del ministro Labaña ante el Banco Central de la República Argentina y, como ustedes saben, titular de Gabriel Rubinstein y Asociados. Gabriel, ¿nos escuchas bien? Sí, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Qué alegría, Gabriel. No hemos hablado, creo, en el año, ¿no? Creo que es nuestra primera charla en el año. ¿Cómo has andado? Parece que sí. Tus vacaciones han andado bien, supongo. Bien, muy bien. Bueno, obviamente, Gabriel, la excusa es tu último comentario económico semanal. Básicamente allí nos hablas de encuestas políticas por un lado, pero algo que yo toqué recién de costado, la caída del real y el euro afectando la competitividad del peso, ¿no es cierto? Y la situación financiera que vos relatás en tu informe. Yo lo adelanté el programa lo adelantó a través de las redes sociales, diciendo además que íbamos a tratar de dar una perspectiva de cómo vos veías el año. Primero, te tiro la palabra para que vos hagas un marco de situación general y luego vamos a las preguntas, en las cuales me va a acompañar también Héctor Zavala, ¿sí? Ok. Adelante. Bueno, yo te diría que el cuadro general es una especie de paradoja. La economía está tranquila, los bonos están subiendo, está todo muy bien. Y el gobierno, mismo Cristina decía la vez pasada, vieron también las cosas porque los bonos suben, etcétera, y sube todo, cada vez hay más consenso de ello porque cada vez hay más, llamémosle, certeza o probabilidad de que este ciclo se termina, viene un nuevo ciclo, viene un gobierno más amigable, un gobierno mejor, y por lo tanto ya es poco importante lo que haga o no haga este gobierno, salvo que se mande alguna muy inesperada o que no quiera, digamos, que obstaculice el proceso electoral o cosas por el estilo. Pero en condiciones normales, todo el mundo espera que Cristina se vaya, y eso es una gran noticia para la economía. Ahora, obviamente, en esa perspectiva hay una serie de riesgos, ¿no? Por un lado, bueno, está esta cuestión de que el gobierno se acredita para sí mismo, digamos, esta bonanza que no tiene nada que ver con su propio gobierno, sino con la idea que se va, es como si fuera, vamos a poner ahí un caso de un preso que lo están maltratando y que vive mal, a pan y agua, y medio lo torturan, y qué sé yo, y de pronto le dicen que en una hora lo van a liberar, se va a poner contento, y por ahí alguien saca la conclusión, ¿vieron? La policía no lo trató tan mal porque está contento. No, está contento porque se va. Correcto. O sea que acá hay algo que la economía está un poco más contenta, y los mercados financieros especialmente lo anticipan porque la economía real está sumamente parada. Sí. La economía financiera un poco anticipa que por fin, llamémosle así, Cristina se va. Eso es un poco lo que da un poco panorama. Ahora también hay todo un riesgo asociado a eso, que es que los propios candidatos, uno ve tanto, bueno, ni que hablar Scioli, que siempre es la buena onda, Massa, Macri, digamos, los que tienen más chances, en general transmiten una cosa muy optimista y pareciera que todo fuera la onda tipo Durán Barba, todo buena onda, sí, y todo muy lindo, y no están un poquito, o están dejando de lado, es decir, para que este gobierno nos deje una herencia bastante complicada. Hay un montón de temas que va a haber que resolver y la población tiene que estar un poquito preparada para eso. Tampoco te digo que es una cosa exagerada tipo sangre, sudor y lágrimas, pero tampoco es la cosa rosada que le están planteando un poco los candidatos, ¿viste? Está toda la buena onda, nadie quiere poner ninguna onda negativa, pero todo eso también tiene un riesgo, ¿verdad? Sí, claro. O sea, que creo que es el riesgo con el que especula también el gobierno, que es, nos vamos, nos quedamos como una oposición fuerte, y dado que el gobierno que viene en una de esas toma medidas antipopulares, o que no, o tiene errores, etcétera, bueno, por ahí tenemos más chances de volver, o hacer una buena elección en 2017 y volver 2019. Claro, claro. Entonces, bueno, falta ese liderazgo político capaz de plantear realmente cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que la economía, yo diría que en ese sentido está como en una inercia, dejó de caer, está en una inercia, digamos, de estancamiento de más de 4 años, si uno toma un poco las idas y vueltas, son 4 años de economía estancada,
y de economía de alta inflación, pero bueno, es una especie de alivio, que las cosas no empeoren y que falte poco para que termine el gobierno. Ahora, Gabriel... Semblanza general es esa. Correctísimo. Gabriel, en términos de comercio exterior, llevamos 11 meses de caída continua de las importaciones, 15 meses de caída continua de las exportaciones. Trata de imaginarte cómo en este terreno esto puede llegar a continuar. Yo hoy lo escuché a un viejo amigo nuestro, expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli, tratándolo muy duramente, yo diría, poco diplomático, al ministro de Economía. Pero la verdad es que parece que mucha gente del ambiente económico está sacándola de juicio a Kicillof, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también Kicillof en este momento, yo creo que el gobierno tuvo la inteligencia de darse cuenta que lo mejor era no hacer nada y dejar que, digamos, porque hacer cosas sin ningún plan y sin ninguna voluntad de realmente de cambiar las cosas en un sentido, llamémosle positivo, o que se enganche con el futuro, no tiene sentido. O sea, la devaluación que se mandaron el año pasado, ellos mismos consideran que es un error. Es mejor no hacer nada y que el gobierno que viene se arregle. O sea, yo creo que lo mejor que puede hoy hacer el gobierno para sí mismo y para sus chances políticas es mantenerse con un activo que sería... bueno, no hubo crisis aguda financiera, es como si fuera un equipo, viste, que está jugando contra el Barcelona y pierde 1-0 y en vez de ir al ataque se contenta con perder 1-0, 2-0 y no que le metan 6. Correcto. Entonces, es concepto, bueno, que el gobierno me parece lógico desde el punto de vista político que no haga olas, que trate de mantener las cosas como están, digámosle con una tontería por aquí o una cosita por allá, pero sin mayor cambio, y bueno, que el gobierno que viene arregle lo que tenga que arreglar y acá se van a quedar con la idea de decir, bueno, hubo un gobierno que a lo mejor incluso ellos siempre van a justificar porque en el fondo tenemos una especie de guerra de relatos. Así es. Entonces el gobierno va a decir, bueno, la economía no anduvo muy bien por los buitres, por Brasil, por esto, por lo otro, pero se hicieron grandes cosas, la vaccinación universal y esto y lo otro, y bueno, van a seguir siempre con ese caballito de batalla y los 6 millones de puestos de trabajo, que es una falacia, pero bueno, no importa, ellos van a seguir con su relato. Y bueno, y será cuestión de que el próximo gobierno no se equivoque, haga las cosas bien. Entonces, desde el punto de vista de todos los que sufren la economía real de hoy, exportadores, importadores, y la gente, los problemas de tensiones laborales, donde hay muchas empresas que quisieran echar gente porque están perdiendo plata, pero no, de alguna manera, lo mejor que pueden hacer es bancárselas, los que puedan, que creo que es la mayoría, y esperar a ver que el gobierno que viene realmente cambie las cosas. Uno esperaría que sí. El tema es que cambiar las cosas no es tan sencillo ni tan indoloro, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no apostaría a ningún cambio este año, o sea, claro. Si digamos, incluso mismo por el lado de las exportaciones va a haber bastantes incentivos a retener lo máximo que se pueda la cosecha, aunque el gobierno va a hacer todo lo posible para que igual se venda, porque está muy claro que algún grado de devaluación va a haber y que mejor que vender, y lo más también es probable que bajen retenciones en varios cultivos. Uno esperaría que el próximo gobierno elimine las retenciones de, como mínimo, de trigo, girasol, maíz, que son absurdas en estos momentos y que se recauda poco y que han trabado enormemente la producción, y que en condiciones de no rentabilidad del campo no tiene sentido. La política actual es totalmente contraproducente, pero yo no esperaría que el gobierno actual cambie nada. Sin duda. Esperaría que haya que apretar los dientes, aguantar, y bueno, no falta tanto para que se vayan, ¿no? Correcto. Ahora, Gabriel, yendo a los números grandes, todo el mundo está diciendo de que la inflación este año viene como apuntando a menos que el año pasado, inclusive algunos hasta sorprenden hablar alrededor del 20-25. ¿Vos tenés esa misma percepción o pensás que...? Nuestra última estimación es de 28%, pero obviamente es una proyección y puede haber cambios. No creo que baje al 20%, no va a bajar por una cuestión sencilla. Los salarios, el gobierno está tratando de que los salarios no aumenten arriba del 30%. Claro. Es decir, porque no nos olvidemos claramente, hay una diferencia con el año pasado, porque el año pasado arrancamos con una fuerte devaluación. Entonces, obviamente, el gobierno ahora no devalúa, usa el ancla cambiaria, y por lo tanto
es lógico que la inflación se modere. Ahora, fíjate vos qué logro conceptual del gobierno, que si hablamos de inflación que va al 25%, hablamos ya casi de baja inflación. Como que después de una inflación del 40%, sí, que fue el pico aproximado del año pasado, 41% interanual en algún momento después de la devaluación, hacia julio, agosto, septiembre, ya es un alivio que la inflación sea el 25%, por ejemplo, cuando en cualquier lugar es una barbaridad. Entonces, nos hemos acostumbrado a tomar como buenas noticias aquellas cosas que en cualquier lugar del mundo serían malas noticias. Es como si, viste, bajara la criminalidad y en vez de matar 10 tipos por día, matan a 5. Uy, qué bueno, qué bárbaro. Bueno, pero, viste, uno esperaría que no mate ninguno. Obviamente. Entonces, es un tema un poco de percepción relativa, pero claramente la inflación no... yo creo que rondará más hacia el 28, pero puede ser el 25 también. Ya el 20 es exagerado porque justamente el piso lo van a poner los acuerdos salariales que van a tratar de recuperar, y creo que van a lograr en parte la caída del salario real del año pasado, que llegó a ser entre el pico y el valle, el salario real cayó 12%, entonces en este momento hay una cierta recuperación y seguramente los sindicatos van a intentar recuperar, incluso en un año electoral es más fácil, buena parte del salario perdido. Entonces no creo que la inflación difícil baje del 25. Gabriel, aquí me parece que también referente a los acuerdos salariales entra a jugar un elemento también importante, como es el pago de ganancias, porque cada vez son más los trabajadores que pagan ganancias, y es una ficha que se está jugando en el momento de las negociaciones. Sí, yo creo que igualmente a lo mejor el gobierno cede algo nuevamente, siempre se manda alguna concesión, pero no cambia sustancialmente la cosa, ¿no? Hasta que no se indexe completamente eso, y yo creo que eso lo va a hacer el próximo gobierno. Este gobierno está un poquito difícil porque, digamos, tiene que hacer bastante esfuerzo para para perder la menor cantidad posible de reservas y llegar a una situación digna a fin de año, y la situación fiscal no da para empezar a bajar impuestos. Digamos, el gobierno no está en esas condiciones, entonces no creo que se muevan, que hagan un gran cambio en ganancias. Creo que puede haber esos cambios marginales que se han mandado cada tanto, pero nada más. Y volviendo a lo que decías del tema inflacionario, me parece que lo que está ocurriendo en este momento es que lógicamente hay una baja relativa en términos de lo que era la inflación del año pasado, pero además porque esencialmente es porque hay una baja de la demanda, ¿no es cierto? Que hay una contracción de la demanda, y esto hace de que los muchachos que no están pudiendo vender digan, si subo, vendo menos, ¿no? Sí, digamos, Argentina tiene un proceso en realidad hoy de estancamiento. Así es. Incluso ha tenido varios trimestres recesivos, claro. Con alta inflación. O sea, ni siquiera está inflación casi, es más, casi una... donde normalmente esas cosas no ocurren, fíjense, ¿no? En todos los países que están con situaciones un tanto recesivas y otros que no, por ejemplo el caso de China, que está creciendo al 7%, pero se está desacelerando, están con riesgo de deflación, y hay deflación en muchos países de Europa. O sea, hoy el mundo vive riesgos de deflación y Argentina alegremente tiene una inflación altísima. Pero bueno, el tema de la demanda, o sea, ya nosotros convivimos con periodos de alta inflación y recesión que no son incompatibles, y lo contrario tampoco. O sea, Argentina perfectamente puede vivir con una inflación baja, digamos, del 5% anual, y una economía creciendo al 5 o 6% anual, que sería lo lógico en este momento en Argentina, y no lo que tenemos ahora. Pero yo diría que, en términos un poco más prácticos, la inflación que obviamente tiene que ver con los juegos de oferta y demanda agregada, pero si el gobierno tira más plata a la calle, va a haber, digamos, más inflación, pero a la vez es como que está bastante relacionado con el tema de la poca devaluación y de la falta de ajustes tarifarios en muchos sectores, y entonces es como que más o menos tiene una inercia, que es la que lleva más o menos a esa tasa de casi el 2% mensual de inflación, y bueno, en esa inercia más o menos todos se manejan, todos indexan,
y la cosa puede seguir así, Sí. y bueno, después, de hecho podría llegar a seguir bastante tiempo. Lo que pasa es que nos condena a una economía sumamente mediocre, sumamente que no sale de sus problemas. Entonces todo el mundo espera que, bueno, seguramente el nuevo gobierno va a tener un periodo de ajuste, un periodo más complejo, pero después que la inflación perfectamente pueda bajar a valores de un dígito anual, porque no hay ninguna razón, ni todas las tonterías que dice el gobierno, de los monopolios y toda esa historia, no hay ninguna razón para que la inflación sea la inflación tan alta que tenemos hoy, ¿no? Correcto, correcto. Te cuento una curiosidad en relación al informe de ustedes. Me extrañó la ausencia de un subcapítulo destinado al tema holdouts, griesa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo das como que no amerita ningún análisis o estás viendo una suerte de congelamiento de la situación? Mira, lo único que podría cambiar el avispero, un poquito la aguja, es una demanda de aceleración de los bonistas. A eso iba. Eso, la verdad es que va pasando el tiempo, pasó enero, ese estudio que había, digamos, el fondo que había llamado para comprar bonos para acelerar en enero, no hizo nada. Se sabía claramente que el gobierno no ofrecía nada especial para negociar. Bueno, después vinieron algunos temas de tiempos para ver la lista de los que tienen, de los Me Too's y demás. Entonces estamos en esa cosa burocrática, pero la verdad es que pasó también febrero, pasaron ya varios días de marzo y no hay noticias de aceleración. Entonces, en la medida que no haya aceleración, no hay muchas novedades. Argentina ofrece muy poco respecto a lo que demandan los holdouts, que ya tienen los juicios a favor. O sea, yo no veo ningún arreglo de eso que no pase por satisfacer en gran medida lo que piden los holdouts, porque ya ganaron los juicios. Obvio. Una cosa es una mediación cuando vos estás en una zona muy gris, y otra cosa cuando ya ganaste el juicio, y entonces ya casi te dejaron con pocas chances de negociar. Entonces yo diría que, como el gobierno actual ofrece muy poco, y la brecha es muy grande respecto a lo que, digamos, supongamos que las cifras de lo que se demandan oscilan entre 15 y 25 mil millones. El gobierno ofrece a lo mejor 5. Bueno, no hay posibilidad de ninguna chance de arreglo. Entonces es un tema de patear el tema, ir pateando. Ahora, los que pueden mover la aguja son los bonistas que entraron al canje del discount y sobre todo del par, que son los que más incentivos tendrían para acelerar. Ahora, no aceleraron, y yo pienso que seguramente no aceleran, porque también muchos suponen, bueno, cambia el gobierno y se arregla rápido. Por eso ¿para qué vamos a entrar en todo un lío judicial, canjes? Dejemos las cosas así y esperemos que el gobierno próximo lo arregle. Pero bueno, la verdad es que mañana mismo podría haber el famoso pedido de aceleración, y eso traería un poco de ruido. O sea, el ruido es justamente porque va a haber que prepararse para un nuevo canje y sería otra nueva herencia negativa para el próximo gobierno. Y eso un poquito sí traería un poco de ruido y despelote, especialmente en algunos bonos. En otros bonos hasta se pueden beneficiar, como el propio par, porque está en un canje se vería favorecido el par, porque digamos vale de un poco más de $50, pero podrían aspirar a valer 70 o cosas por el estilo, y otros bonos se verían perjudicados en esa perspectiva de canje. Pero eso es como esto no está ocurriendo y pasan las semanas, diría que está todo así en una inercia, donde sí tenemos las novedades que va a pasar con el pago del Citibank, que seguramente se va a prorrogar una vez más. A lo mejor dicen, bueno, que se siga pagando por única vez, o a lo mejor haya un fallo de fondo que permita pagar lo que es, digamos, lo que quedó atrapado como ley argentina en los pagos, digamos, del Citi en Argentina, o lo que sea lo europeo, que es lo que reduciría la cantidad de bonos en default, ¿no? Pero más allá de esas noticias, digamos, yo creo que el tema está entró en una inercia donde incluso no afecta la cotización de los bonos. Todo el mundo ya sabe, bueno, entonces el default, ¿verdad? Y en un momento el gobierno que viene lo va a arreglar. Yo decía, qué simbólico, ¿no? Si hay una figura que ha quedado pegada al tema negociación de la deuda,
es la figura de Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen, por lo visto, no se va a dedicar en este tiempo a las negociaciones, sino que va de candidato a jefe de gobierno en la ciudad, ¿no? Que es simbólico, me parece, en términos de, por un lado, ¿qué lo llevó a ser conocido? Obviamente la crisis del frente externo y esta situación, ¿no es cierto?, con los holdouts. Por otro lado, evidentemente no va a tener trabajo ahora en esto y se dedica a una cosa más política, ¿no? Bueno, sí, esas son cuestiones ya también muy, llamémosle, personales, sí, ¿verdad? Claro, sí, pero en sí, en cuanto a que no hay nada que hacer. A eso iba. Sí, no hay nada que hacer, es cuestión de esperar. Claro. Ya te digo, lo único que el que tiene la partida es como si fuera que juegan las blancas y las blancas se fueron a una siesta. Sí. Y bueno, hasta que no termine la siesta, el partido de ajedrez queda interrumpido. A nivel chimento, diríamos chimento o análisis de prospectiva. ¿Vos notás que los equipos económicos de, llamémosle, las tres alternativas que aparecen públicamente con mayor probabilidad de jugar el partido final, están con equipos lo suficientemente afiatados como para encarar una negociación final con los holdouts? Yo pienso que primero es una cuestión muy política. Sí. Pues la negociación, nuevamente, la negociación es muy relativa. Claro, porque ya hay un fallo. Desalojo, cuando te vienen con una orden de desalojo, y lo que te preguntan es, mire, ¿quiere que lo desaloje por la fuerza o quiere ir solo y se toma 3 días para sacar sus cosas? Claro. No tenés mucho margen de negociación. Está claro. Ahora, si vos decís, no, mire, yo me voy a trincherar y usted me va a tener que sacar por la fuerza, los balazos, pero yo tengo también una FAL que de estas 300 que dice que se la robaron a Ayuso. Entonces, bueno, lo único que te cabe es un enfrentamiento. Entonces, Argentina, si quiere tener una vida normal con el mundo occidental, va a tener que pagar básicamente a los holdouts lo que los holdouts reclaman. Serán esos 15, 20 mil millones en bonos, y hay que asumirlo como una derrota y como algo que yo personalmente no le veo mayor alternativa. Correcto. Y si Argentina se queda en decir, no le vamos a pagar ni a los buitres, ni a los MeToo, ni nada, y bueno, entonces vas a tener vedado el acceso a los mercados internacionales y vas a tener que empezar a mirar a ver cómo te financia China, Rusia, Irán o algo, el ISIS, no sé quién, para decir, bueno, vamos a vivir de espaldas al mundo occidental porque nosotros decidimos, a pesar que viene la orden de desalojo, decidimos atrincherarnos en nuestra casita, digamos, ¿no? En la casita que alquilamos. Entonces, bueno, yo, como todo el mundo descuenta que el próximo gobierno tiene enormes incentivos en estar bien con el mundo occidental, va a arreglar este asunto y que bueno, siempre va a haber un lamento de que todo se pudo haber hecho mejor, pero no se hizo mejor. Entonces, ya las posibilidades de negociar son muy bajas. Ya pasó, eso tenía que haberse hecho hace 4, 5 años, 3 años. Ya con todo, como está la cosa ahora, yo creo que las chances de negociación han bajado drásticamente. Claro. Y bueno, me parece... Los equipos técnicos es una cuestión, yo te diría, una vez que vos definís políticamente qué camino vas a usar, no te va a faltar materia gris técnica que te haga las cosas bien, y si un equipo no lo tiene, lo tomará otra persona, porque acá, si sobra gente, son gente profesional capaz, claro, y que va a contribuir con lo que un gobierno no democrático normal le pida, y es una cuestión que yo la veo como de segunda importancia. La primera importancia es una decisión política. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con la lucha antibuitres eternamente, por más que eso te haga mucho daño a la economía, o vas a decir, flaco, resolvamos este tema, cuánto hay que pagar, negociemos lo mejor posible el tema de los bonos a más largo plazo posible, o alguna otra variante que se le ocurra, que ahí puede haber un poquito de ingeniería financiera, y ahí sí puede haber alguna otra contribución técnica sobre el tema, y listo, y terminemos el asunto. Y además destrabemos el camino para, evidentemente, inversiones que están queriendo venir cuando este pase a ser un país normal. Sí, porque yo creo que el otro camino, que sería el camino de la lucha antibuitres, Naciones Unidas y todo eso, yo la verdad me cuesta pensar que ese camino vaya a algún lado
concreto, que nos lleve a algún lugar donde diga, mira qué bien negociamos, nos pusimos fuerte y en un año logramos que pagar la mitad de lo que debíamos porque los buitres y por esto y por lo otro. Yo creo que ese camino lo veo un poco de palabra, para la tribuna, para ver cómo cambia en el futuro la arquitectura internacional, cómo cambian las leyes para que para el tema de la ley de quiebras de los países. Todas esas cosas muy bien se pueden discutir durante años y a lo mejor otro país se puede beneficiar del precedente que pasó en Argentina y cómo cambiaron las leyes internacionales. Pero para nosotros, yo la verdad que no lo veo para nada ese camino. Correcto. Te saco del capítulo argentino y te llevo al último punto de tu análisis de economía mundial. Me interesa, sí, porque está muy caliente el tema, que me pintes un panorama de cómo estás viendo la evolución, sobre todo de la crisis de Brasil. Y bueno, ahí están entrando en una especie de berenjenal complicado, o sea, hay yo diría que hay un pesimismo importante que se refleja en la suba de riesgo país, se refleja en la suba del dólar. O sea, Brasil perdió el encanto que tenía, ahora está un poco expuesto al mal humor del mundo financiero y bueno, y la sensación de que todo este tema político de corrupción ha sido tan vasto y tan ramificado, donde se paraliza también un poco el Parlamento y donde digamos hay una especie de situación política complicada en un país que ya está estancado o en una leve recesión. Entonces, bueno, Brasil hoy claramente no nos va a ayudar y ahora cuando se estabilice un poco cambie la situación, hay que ver cómo queda el real, que de todas maneras que es lo que un poco nos impacta, digamos, Brasil nos impacta por la compra concreta que hagan o no de autos y otros bienes, y por la paridad general con el real, que en los dos casos está jugando en contra. Argentina se viene fortaleciendo el peso, porque se ató a un dólar cada vez más fuerte en el mundo y a la vez con la propia ancla cambiaria, entonces tenemos un problema de tipo de cambio real, de dólar atrasado. Así es. Y tenemos un problema de que no nos va a ayudar Brasil a tironear, por lo menos por un tiempo, la demanda, como para que podamos tener una salida exportadora clara por ese lado. Con eso no, tenemos que convivir con esa situación. Digamos, el mundo en general está bastante bien, porque Estados Unidos se está andando bien, Europa incluso una buena coyuntura en este momento, leve, pero una coyuntura favorable. China, que se desacelera, sigue estando bastante bien. Hay países como India que están andando muy bien, la tasa de interés sigue en cero. O sea, el mundo, tanto económico como financiero, en general no juega a favor. Brasil no nos está jugando a favor. Y bueno, hay que convivir con eso. No es el fin del mundo, pero hay que convivir con eso, ¿no? Por supuesto. Te cuento una curiosidad. Ayer hablando con Segre, me contaba que después de muchísimos meses donde uno de los principales compras de Brasil hacia Argentina estaba vinculada a autopartes y automotores, esta vez la principal compra de Brasil, fíjate lo que es la caída de lo demás, ¿no? Ha pasado a ser el trigo, como en épocas de décadas anteriores. Así que insólitamente, porque a mí me sorprendió, porque yo lo tenía como un elemento en crisis también nuestras exportaciones de trigo. Sin embargo, ha habido ahí una recuperación en términos de exportaciones trigueras, pero que marcan y no es por diríamos mérito del trigo, sino por demérito de nuestras exportaciones industriales, particularmente la de la industria automotriz, ¿no? Claro, sí, sabemos que está en una situación complicada por todos los costados. Entonces sí, bueno, yo diría, ese es un dato un poco de la realidad, que normalmente en Argentina, en una situación más de equilibrio, te debería llevar un poquito a una mayor devaluación del dólar en Argentina, ¿no? O sea, una mayor devaluación del peso, o sea, suba del peso contra el dólar, y bueno, y un poquito a virar para otros mercados y no quedarnos tan pegados a Brasil. Sin duda. Sería un poco que en este momento no nos va a ayudar. Pero bueno, sabemos que Brasil es importante, así que
afecta nuestra capacidad de crecimiento. No es para echarle, digamos, en condiciones normales, si Argentina estuviera creciendo 5%, a lo mejor lo de Brasil le haría crecer 4 o 3,5. No se puede explicar por Brasil el hecho de que tengamos 4 años de estancamiento y cosas por el estilo, ¿no? Sí, desde ya que sí. Típica cosas que hace el gobierno, ¿no? Desde ya que sí. Gabriel, muy completo. Mañana vamos a reenviar seguramente a los oyentes el informe que ha sido base de la charla que hemos tenido, obviamente con tu autorización, y lógicamente te vamos a estar molestando nuevamente. Es muy posible que estemos lanzando una convocatoria, digamos, autoconvocándonos en una reunión antes de fin de marzo de nuestro Centro de Estudios de Comercio Exterior, así que obviamente allí vos tenés un rol clave. Te mando un gran abrazo y el agradecimiento por la intervención de hoy. Bueno, gracias a vos y un abrazo. Muy bien. Amigos, lo escuchaban, Gabriel Rubinstein, consultor económico, ex representante del ministro Labaña ante el Banco Central de la República Argentina, titular de Gabriel Rubinstein y Asociados, y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Nos vamos ya a una pequeña intervalo musical y volvemos el último minuto, o ya continuamos con el intervalo noticioso de la radio, depende cómo den los tiempos. Adelante. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Viejo, mi querido viejo, 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 viejo. Viejo, mi querido viejo. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.
Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo pasa por acá. En el aire, noticias. Mendoza. Apareció sana y salva la nena de 7 años que era buscada. Morena Pereira apareció en una vivienda de Godoy Cruz, departamento de que había desaparecido el sábado. Según reveló una mujer, la nena estaba sentada en un escalón y lloraba. Caso Iron Mountain. El incendio fue intencional y en acuerdo con sus clientes. Así los estimó la Unidad de Información Financiera, que presentará documentos para sostener esta hipótesis. Estamos recolectando evidencia para sustentar la sospecha de asociación ilícita, dijo Sbatella. El Banco Central Europeo comienza hoy a comprar deuda pública por 50.000 millones de euros. El Banco Central Europeo, que quiere incrementar su balance en 1,1 billón de euros, inició hoy las compras junto con los bancos centrales nacionales, indicó la agencia de noticias EFE. San Lorenzo derrotó con justicia a Estudiantes en La Plata. El equipo del Patón sumó de a 3 en La Plata con una actuación sólida. Sebastián Blanco había puesto el primero y el Pitu Barrientos cerró el resultado con un gol impresionante desde casi 50 metros. Hasta aquí, lo más destacado en el país y en el mundo pasó por acá. Aire de noticias. Espacio publicitario. Todo el canto del folclore latinoamericano está en AM 1010 Onda Latina. Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año? ¿14 estadios? Sí, ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto? Bueno, pero la basura es basura, hijo. No, ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura, son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio, o dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo? Dale. Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad. Y con este pequeño cambio de cada uno, podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. AM 1010 Onda Latina, la radio que te acompaña durante el día y durante la noche. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se
se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas? Amigos, buenas tardes. Esta es nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy, martes 10 de marzo del 2015. Y hemos tenido una hora, yo diría, muy de actualidad, muy primera hora de pasar la primera parte, ¿no es cierto?, lo que es la agenda del comercio exterior, la agenda caliente, yo diría, el comercio exterior, y luego hemos tenido a Rubinstein dándonos su visión del cuadro económico y las perspectivas, también con un encuadre internacional, básicamente regional. Si todo anduviera bien, ¿no es cierto?, vamos a intentar buscar a Félix Peña. Félix Peña, ustedes tienen que saberlo, es director actualmente del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, no HSBC, sino ICBC, la del chino, que antes era el Boston, ¿no? En su momento, claro, porque él fue director de la del Boston. Es director de la Maestría de Relaciones Comerciales Internacionales en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la querida UNTREF, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, y miembro del Brains Trust del Evian Group. Pero esencialmente es un negociador internacional al que Argentina le debe mucho, particularmente tema al ALC, al ADI, Mercosur, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, lo buscamos. ¿Por qué a Félix? Además de por ser el maestro para muchos del vínculo comercial, ¿no es cierto?, con Argentina, genera un newsletter mensual, que algunos de esos newsletters son más que apropiados de poder profundizar en términos personales con él, y lo hacemos más de un mes, más de alguno de estos meses en el programa. No todos, porque hay algunos que son como muy técnicos, pero cuando alguno de ellos involucra situaciones que tienen que ver directamente con el programa, lo buscamos a Félix. Félix ha escrito un trabajo muy medular que lo denomina Los espacios regionales y la transición del orden mundial, y como subtítulo le pone su protagonismo en la construcción de una renovada gobernanza económico global. Y básicamente lo que hace es analizar el periodo internacional que se está viviendo como si fuera un fin de ciclo histórico que se alarga, ¿no es cierto?, y que ha ido evolucionando por etapas, desde la que se inició con la Paz de Westfalia, pasando por la de el concierto europeo, diríamos, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, la posguerra, etcétera, y que todas ellas reflejan cambio en las relaciones de poder entre las naciones, que se traducen a su vez en distintas formas de asegurar por un cierto tiempo una gobernanza global con pautas distintas de acuerdo a los tiempos, ¿no es cierto? Reglas de juego, golpea sobre las instituciones, bueno. Pero ¿cuál es el elemento común en la evolución de tales etapas? Y es el de las dificultades de los principales protagonistas, los países, los gobiernos, los actores económicos, las ciudadanías, en captar los alcances de esas transiciones y en percibir en toda su dimensión las fuerzas profundas que estaban detrás de los acontecimientos más visibles. Este es un poco el centro del análisis, y esto, que viene señalándolo él en esta suerte de introducción, se observa con nitidez en 3 planos en los que interactúa la
las acciones orientadas a construir nuevas pautas, instituciones y reglas que faciliten la gobernanza económica internacional. Son lo que se llama el global multilateral, el interregional y el regional. Cuando varios países de una región se han asociado para lograr objetivos comunes, ¿no es cierto?, que trascienden el plano estrictamente económico, el compartir un análisis de las tendencias profundas que están operando en un determinado momento histórico, determinado de estos planos, adquiere una importancia muy relevante. Entonces, en el caso, esto es lo que está ocurriendo en el Mercosur, y por eso lo tocábamos recién con el amigo Rubinstein. Geopolítica pura, ¿no? Absolutamente. Si todo anduviera bien, el maestro, como le decimos nosotros, Félix Peña, tendría que estar escuchándonos. Félix, ¿estás en línea? Estoy escuchando. Pero qué alegría, Félix. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Yo hice una muy breve introducción, básicamente el título y un poquito el eje de introducción de este newsletter tuyo que nos ha impactado, y lógicamente me gustaría que vos hicieras una síntesis del mismo antes de que vayamos Héctor Zavala y yo a las preguntas, ¿sí? Sí, lo que pretendí en este newsletter, continuando los dos anteriores, es hacer algunas reflexiones sobre el futuro. Ya. Es decir, sobre aquello que debemos tener en cuenta en la elaboración de una estrategia de comercio exterior de Argentina hacia los próximos años. Correcto. Y entonces lo que he puesto el acento esta vez sí. es en la necesidad de tener un buen diagnóstico de qué está cambiando. Correcto. En el sistema internacional, en lo económico y comercial, y básicamente pongo el acento en tres planos que están muy vinculados entre sí, pero que requieren a su vez un abordaje caso por caso, que es el plano global multilateral, normalmente es la Organización Mundial del Comercio, el plano de los grandes acuerdos interregionales, como el que se está negociando entre los países del Atlántico y los del Pacífico, Atlántico Norte, fundamentalmente Unión Europea y Estados Unidos, y finalmente el tercer plano, el regional, en el cual está, por cierto, América del Sur, América Latina, el Mercosur, Unión Europea, ASEAN, y lo que planteaba ahí es que debemos seguir muy de cerca las evoluciones en esos tres planos, porque lo que ocurre, a veces por goteo, sin que nos demos cuenta, puede estar afectando nuestra capacidad para competir en los mercados internacionales. Y quizás lo que tengo en mi mente como telón de fondo de lo que estoy planteando es de que en otros momentos en que ha habido cambios profundos en el sistema internacional y en el sistema económico internacional, nuestro país como que tuvo dificultades para captar a tiempo esos cambios. Me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que significó el año 30 o la década del 30 del siglo pasado, con la gran crisis y sobre todo con el fin del rol hegemónico de Gran Bretaña en el comercio mundial. Sí, claro. Y hoy vos verías una cosa parecida a eso, vos hablarías del fin, en este caso, de la hegemonía de Estados Unidos, en un resurgir o en un surgir de China como nueva alternativa, diríamos, hegemónica, o ves una cosa más equilibrada? No, yo lo que estoy viendo, y lo ven muchos analistas, es de que se ha iniciado un proceso que puede llevar muchos años, de transición hacia un nuevo orden económico internacional. Algunos analistas hablan de desplazamiento de placas tectónicas del poder que ha cambiado el mundo, que se ha ido desarrollando en los últimos 500 años, es decir, un ciclo largo, y por cierto también en los ciclos más cortos, como puede ser el ciclo iniciado en la Segunda Guerra Mundial, donde Gran Bretaña es desplazado por Estados Unidos como protagonista central. Yo creo que es muy temprano para señalizar que tal país va a disminuir su papel relativo o tal país va a crecer en su papel relativo. Lo único que sí se puede decir es que el mundo de hoy, el que está viniendo, emergiendo, parece ser muy, muy, muy distinto en número de protagonistas, en factores de poder relativo, en comportamiento de los consumidores, en la conectividad física, a lo que era el mundo de hasta hace 20 años. Correcto, sí. Ahora, con esos cambios, en este nuevo escenario,
Mercosur. Vos ponés un poco el acento en lo que debiéramos hacer. ¿Qué estás pensando cómo debiera posicionarse el Mercosur? Bueno, yo en esta nota señalizo en particular el que nos debemos un fuerte debate entre los socios sobre cómo participar en las 3 frentes de negociaciones comerciales internacionales. Claro. Obvio que este semestre se está discutiendo en Ginebra si finalmente logra relanzarse la rueda Doha, y yo supongo, quiero imaginar que este es un tema que se está conversando intensamente, no solamente entre los gobiernos del Mercosur, sino entre las organizaciones empresarias, por ejemplo, de Argentina, Brasil y Uruguay, para tomar 3 países muy activos, muy tradicionales en la Organización Mundial del Comercio. Entonces tengo la impresión de que en ese plano tenemos que hacer mucho. Tengo la impresión que vamos a tener que hacer mucho para seguir las negociaciones, las grandes negociaciones comerciales internacionales interregionales o dentro de regiones. Te pongo un ejemplo, y que creo que lo menciono en este newsletter mío, que es en el mes de noviembre, creo que fue el 18 de noviembre, se firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y China. Sí, lo pusiste. Bueno, Australia es un gran productor de alimentos, con fuerte comercio con China, lácteos, carnes, para tomar solamente algunos ejemplos. No podemos dejar de considerar que un acuerdo de libre comercio significa darle a los participantes de acuerdo un acceso preferencial a los mercados de los firmantes del acuerdo, en este caso China y Australia, que no necesariamente se extiende a los que no son firmantes. Entonces, se me ocurre pensar que ya debe haber grupos de trabajo entre los países del Mercosur conversando qué significa esto, no hoy, porque no son cosas que te van a afectar el comercio internacional de un día, sino dentro de 2, 3, 4, 5 y 10 años. Por eso hice el ejemplo de lo que pasó en el año 30. Lo que pasó en el año 30 lo empezamos a experimentar probablemente en los 40, en los 50. Ese es el punto. Pero cuando llega ya es tarde, no tenés capacidad de reacción. Nombras allí el rol, las palabras, ¿no es cierto?, de Roberto de Acevedo, el director, ¿no es cierto?, general de la OMC, en relación a Doha. ¿Qué expectativas tenés vos de que realmente se concluya la ronda de Doha? En fin, yo lo estoy siguiendo a través de, fundamentalmente, de los planteamientos de la propia OMC, de la prensa internacional y del propio Acevedo. Sí, claro. Me da la impresión que él tiene una expectativa muy alta. Yo, si estuviera en su lugar, también tendría una expectativa muy alta. Pascal Lamy también la tenía, que es el anterior director general. Es un poco de la función del director general mantener la expectativa alta. Eso es lo bueno de tener una organización como la de la OMC. Ahora, de que eso efectivamente se pueda lograr es un poquito más difícil. Yo tengo la impresión, y creo que también lo señalo en esa nota mía, que de alguna manera las dificultades por momentos serias que se observan en las negociaciones de los grandes acuerdos interregionales, concretamente el transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos, e incluso en el transpacífico entre Asia-Pacífico y los Estados Unidos, pudiera ser que, o conducir a que se ponga más energía política en tratar de mover la rueda de Doha, aun cuando, como ha sido señalado por algunos países, cambiando la metodología de negociación. Félix, tocábamos recién, y yo hago una asociación libre, como diría un psicoanalista, tocabas vos el tema de Australia con China. No puedo dejar de asociar lo que está en los diarios de hoy, un juez o una jueza pidiendo al gobierno conocer más en profundidad y dar a conocer la letra chica del acuerdo que Argentina ha firmado con China. ¿Tenés una valoración en relación a estos acuerdos, cambiándote, por supuesto, el eje de lo que veníamos hablando de tu newsletter? No había visto esa noticia. Se ha hablado mucho de la letra chica. En todo acuerdo hay siempre letra chica. Yo creo que hay que aspirar a mayor transparencia en los acuerdos internacionales, sobre todo cuando ellos van a tener efectos de mediano y largo plazo. Ojalá
si hay letra chica, ojalá la pudiéramos todos conocer, sí. Pero no podría dar una opinión porque tampoco tengo mucha idea de qué hay en la letra chica, ¿no? Yo tengo la impresión de que ese debate ilustra sobre algo que está de alguna manera presente en mi newsletter, y es de que tenemos que aspirar a que haya, por un lado, mucha más transparencia en las negociaciones comerciales internacionales en general. Hay una fuerte demanda en tal sentido en las negociaciones, por ejemplo, entre Estados Unidos y la Unión Europea, mucha más transparencia, y que de alguna manera haya una capacidad de seguimiento muy, como dirías, online, claro, seguimiento al día de estas negociaciones por parte de particularmente las organizaciones empresarias, y por cierto el gobierno, pero las organizaciones empresarias son como, por ejemplo, para tomar un país socio nuestro, que es Brasil, sí, la Federación de Industria, la FIESPI, y la Confederación Nacional de Industria, tienen no solamente un seguimiento y especialistas, sí, equipos permanentes, equipos permanentes, sino que publican, y lo bajas de la página web, está al alcance de cualquiera, los documentos de estrategia que ellos sugieren en las negociaciones comerciales internacionales. Tengo la impresión que lo mismo ocurre con las relaciones entre nuestros países y un gran mercado como es China, y ahí en ese newsletter señalizó algo que creo que es importante tener presente, que en su momento el gobierno chino, hace 2 años, 2012, planteó la idea de estudiar, de encarar el estudio de factibilidad de un acuerdo de libre comercio entre China y los países del Mercosur, y la verdad que no sé si se ha contestado ese planteamiento China. Sí he analizado la estrategia de China en materia de negociaciones comerciales internacionales, que es muy interesante, muy amplia, se ha acentuado en los últimos tiempos, y uno puede observar, y esto no es un dato menor, que el concepto de acuerdo de libre comercio de, por ejemplo, China, no necesariamente coincide con el concepto de acuerdo de libre comercio de Estados Unidos, reflejado por ejemplo en las negociaciones del ALCA, ni de la Unión Europea, reflejado por ejemplo en la negociación Unión Europea-Mercosur. Estos últimos dos son conceptos mucho más rígidos, más convencionales. Tanto en lo de China observo una flexibilidad realmente muy interesante, pero en fin, no sé si todo esto lo estamos discutiendo y analizando. Claro, a mí me preocupó mucho el nivel de virulencia del debate en relación al tema China que se dio en el propio ámbito empresario, ¿no? Claramente Unión Industrial con las dos posiciones en su propio seno, y con una discusión a mi juicio no saldada, porque si bien mayoritariamente se ratificó un dictamen, ¿no es cierto?, más bien crítico, o de sugerencias de conocer precisamente más o profundizar la discusión al respecto, un otro sector, diríamos más vinculado, ¿no es cierto?, al gobierno, el grupo de las Curain y demás, estaban en un apoyo, yo diría, muchísimo más incondicional a cómo se terminaron aprobando los acuerdos, ¿no? Sí, yo he seguido eso, por supuesto, que está muy en la prensa, ha habido mucho ruido en torno a todos esos planteamientos. No he tenido oportunidad, no sé si está disponible, las propuestas que en su momento se hayan efectuado por los distintos sectores sobre cómo debía encararse la negociación, teniendo en cuenta de que el tema de las negociaciones con China era un tema que venía ya desde hace un tiempo, es un socio importante del comercio exterior argentino, y era natural que los acuerdos que se fueran a celebrar, ¿no? Así que no sé cuáles eran las propuestas, para ver qué distancia hay entre lo que se logró, en la medida que se pueda conocer bien lo que se logró, y lo que los distintos sectores estaban proponiendo. Habiendo estado en algún momento en la función pública, a cargo precisamente de comercio exterior, sí te puedo decir que muchas veces uno como que extrañaba la falta de propuestas. Sí, señor. Es decir, era más fácil encontrar las críticas
que la propuesta. Es decir, un poco eso de que viene muy coloquial, ¿no? Y bueno, ok, ¿y vos cómo lo harías? Absolutamente. Entonces muchas veces uno como negociador, como funcionario, se encontraba con que las instituciones no necesariamente te hacían planteamientos que tuvieran en cuenta el conjunto de factores que inciden en una negociación comercial internacional. Sí, sí, es decir, si tú haces un planteamiento vinculado a intereses defensivos, necesariamente tienes que tomar en cuenta los intereses ofensivos y lograr y buscar puntos de equilibrio entre los distintos sectores. Me da la impresión que ese trabajo lo tendríamos que ir perfeccionando hacia el futuro. Sí, señor, y es muy bueno como síntesis final, ¿no? Y aspiración. Félix, obviamente te agradezco mucho. Con tu autorización, mañana los que reciben habitualmente nuestros envíos, voy a poner el link de tu trabajo, y la verdad es que quiero felicitarte no solo por el trabajo, sino por las respuestas de hoy. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el llamado. Muchísimas gracias, Félix. Hasta luego. Lo escucharon, amigos, Félix Peña, para muchos el maestro en esto de los temas de las negociaciones internacionales. Como decíamos, es posiblemente uno de los miembros del comité ejecutivo del CARI más activos en términos de permanencia y en términos de su rol en estos temas. Siempre ha estado dirigiendo algún instituto vinculado a comercio exterior, lo recordamos desde varias décadas, yo diría, a esta altura, y con un respeto dentro de los negociadores argentinos de la Cancillería que por supuesto es permanente. Perteneció a esa generación dorada que hubo de algunos negociadores de primera, ¿no es cierto?, que tuvo Argentina y que me parece que hoy lo estamos extrañando. Héctor Zavala. Primero me gustaría primero una pequeña reflexión de la intervención del amigo Félix, y después que entráramos con tu histórica columna. Mira, me impresionó mucho, como siempre, la profundidad y la visión a mediano y largo plazo que tiene de la economía, de la geopolítica y del mercado mundial. ¿Y no notaste como que hay una resistencia a meterse en la coyuntura cada vez que uno le trae algo? Bueno, esto ya está ahí. Sí. Yo quiero ver un poquito más allá. Absolutamente. Quiero saber hacia dónde vamos para ver si los vientos son adversos o favorables. Realmente me pareció un gran aporte. No, sí, es de nivel. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Yo me había dividido la jornada en 4 temas. Publicidad, marketing político, novedades y esto que había mencionado Gabriel Rubinstein al comienzo, que era el tema de la herencia recibida. Te hago un punteo y después vamos desarrollando cada uno hasta donde podamos. Sí, señor. Hay en materia de nuevos avisos, está la agencia Ponce, que no sos vos, lamentablemente, porque se debe facturar. Y tiene un tema que da para bastante, que es el de la publicidad de la bebida, que es Frisé, que es y el juego de los esqueletos. Está el tema de los pepitos, con las novedades tecnológicas que aporta. Uno muy importante, que es la actividad publicitaria, donde la CAAM, en realidad hay 4 entidades que tienen directa relación y peso en materia de publicidad. Una es la CAAM, que es la Cámara Argentina de Agencia de Medios, que es la que compran los espacios. Está la Asociación Argentina de Publicidad, que es la que nuclea las principales agencias de publicidad de la Argentina. Está la Cámara de Anunciantes y está también la Asociación Argentina de Marketing. En este caso hay distintos comunicados, pero solamente de 2 de las instituciones, la Asociación Argentina de Publicidad y la CAM. Así que luego lo vamos a tocar porque tiene que ver con la inversión publicitaria. Hay una suerte de debate en ciernes en tema de novedades. Si quieres lo empezamos por allí. Hay una propuesta de iPhone, American Express, Mastercard y Visa, junto a un acuerdo con las principales tiendas minoristas de Estados Unidos,
tales como Macy y Bloomingdale, y las cadenas de comida rápida Subway y McDonald's, entre otros, están interesados en el desarrollo de este medio de pago, que es la billetera móvil que propone iPhone. Digamos que utilizará el sensor biométrico Touch ID, un chip y demás. Bueno, eso sí es lo tecnológico, ¿no? Pero iPhone, además de esta billetera que propone, también anunció cuáles son los próximos iPhone. Vos sos usuario de iPhone. Absolutamente. Vienen dos versiones, una de 4.7 y otra de 5,5 pulgadas. Y esta es la que a vos te interesaba, que viene acompañada de un reloj inteligente. Sí, señor. Y ahí viene lo novedoso, lo que más está moviendo el amperímetro, como decís vos, ¿no? Sí. Pero fíjate vos qué cambios, ¿no? Cómo mejora todo. El iPhone 6 Plus viene con una batería que admite 24 horas de llamadas en 3G. Al fin. Ya te olvidaste de tu aparatito para recarga. Y 12 horas de navegación web en 3G. Con una autonomía de 10 días en espera. O sea, si lo tenés encendido y sin uso, te puede durar esa batería con una sola carga 10 líneas. Y trae una cámara con estabilización de 8 megapíxeles, con flash de doble tono, autofoco veloz, detección de rostro, estabilización de imagen, graba video full HD hasta 240 cuadros por segundo, o sea que tenés también cámara lenta. Claro. Y todo esto, digamos, para el público norteamericano, un precio bastante accesible, ¿no es cierto? Porque vienen versiones de 16, 64 y 128 gigabytes. 128 gigabytes, una barbaridad. Y salen a la venta bajo contrato por 2 años, o sea, relacionado con una línea del contrato de uso, a $199 y $399, según las versiones, ¿no? O sea que el más barato 199 y el más caro 399, y salen a la venta en los Estados Unidos el 19 de este mes. Ya. Porque el Watch sale en abril recién, el 28 27 de abril, creo. Así que después la otra novedad es que cuando salen los nuevos, los anteriores, que siguen siendo muy buenos, son mucho más accesibles. Fíjate que el iPhone 5C, que para aquí sería una joya, ¿no? De 8 GB, va a estar disponible a $99 en los Estados Unidos. Mi Dios. No, eso es. Bueno, eso era en el ítem novedades. Y después el último tema que lo voy a desarrollar ahora, que lo mencionó el doctor Gabriel Rubinstein al comienzo, que tiene que ver con la herencia. Algunos hablan de un campo minado, otros hablan de una bomba de tiempo. Hay quien hace referencia a la experiencia con la alianza, que no lo hizo a tiempo. Y yo tomé como punto de partida lo que dijo Cristina en su discurso inaugural de las sesiones, cuando dice que había desendeudado definitivamente a la Argentina. Empezó con ese capítulo, ¿no? Así empezó con ese capítulo, que fue un bombazo, ¿no? Lamentablemente, una cosa es el relato y otra la realidad, como bien sabemos. Sí. Al respecto, el periodista Arcadio Oña recoge una recomendación para el futuro presidente y dice: no bien pise la Casa Rosada, el presidente electo debería realizar un inventario de la herencia que recibe y hacerlo público, para que la gente comprenda dónde está parado y por qué debe tomar ciertas decisiones. Sería una manera de poner las responsabilidades en el lugar que corresponde. Sí, claro. Y ahora, Rodolfo Terraño, con una columna que está haciendo mucho ruido, va todavía un poco más allá. Y tras enumerar una serie de duras dificultades, propone acuerdos políticos que culminen con el compromiso de que gane quien gane, ahora en octubre, es esencial un gobierno de coalición. Y ya quien está hablando también de un gobierno de coalición es un radical, Sanz. Ya en 2 ocasiones lo vi que lo mencionan. ¿Y cuáles son las dificultades que advierten?
con relación a ese supuesto desendeudamiento acá. ONIA hace una larga lista de vencimientos que deberá enfrentar el país, las que superan largamente las disponibilidades. Y acá se suma un analista importante, como dice Ismael Bermúdez, que hizo un trabajo que tituló Un desendeudamiento irreal y de alto costo. Señala que en el 2001 la deuda pública era de 144.500 millones de dólares, que equivalía al 53,7% del PBI, y a junio del 2014 se había elevado a 270.000 millones de dólares, es decir, casi el 60% del PBI. ¿Por dónde lo mires? ¿En relación por el PBI o en números generales? Lejos de desendeudarnos, estamos más endeudados. Es decir, que entre el 2003 y el 2014 la deuda pública, lejos de desaparecer, en realidad aumentó más de 100.000 millones de dólares. Claro. Pero ¿qué es la esencia de esto, Héctor? Lo que ha ocurrido es que hemos cambiado de acreedor. Exacto. Anteriormente teníamos el crédito, digamos, nuestros acreedores eran externos, nos endeudábamos afuera. Entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que tiene una tasa muy baja. Absolutamente. Y otra cosa es lo ocurrido acá, donde hemos agarrado las cajas, donde hemos agarrado el ANSES, donde hemos agarrado el Banco Central, es decir, el endeudamiento interno es el fuerte en este momento, lo pero que se engloba en deuda pública. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, además de los vencimientos, se advierten que el próximo gobierno deberá lidiar con otros problemas de la herencia acá, cuya lista de prioridades pasa por achicar y resolver la inflación, el cepo cambiario, por el atraso del dólar, por supuesto, la generación de empleos genuinos y no de empleos estatales, públicos, que es un problema realmente a resolver. La reactivación de la economía, el déficit fiscal, la deuda con los jubilados, las tarifas, subsidios, entre otros problemas como ser el de los combustibles. El mencionado subsidio a empresas llega a 26.000 millones de dólares anuales. Claro. Esto lógicamente excede la capacidad de pago del Estado. Y hablando de combustible, un datito para tener en cuenta: la reserva de gas, en lugar de crecer, son la mitad de lo que había en el 2002, y en el caso del petróleo un 17% menos. Es decir, y tengamos en cuenta también que el 40% del gas que consumimos es importado. Podés seguir subiendo la lista, obras viales prioritarias y demás. Y en contraposición a lo que dijo Cristina en el discurso, y es un tema que se tocó aquí, es el mapa triguero mundial, donde hay una oportunidad, pero Argentina está un poco mañatada con eso, ¿no? Tiene mucha posibilidad, un gran potencial, pero poco aprovechamiento. En la ganadería es otro tema. Actualmente tanto Uruguay como Paraguay exportan más carne que la Argentina, que pasó del tercer puesto al 11º en el ranking de exportadores. Es increíble. Y en materia de exportación, pues ya lo mencionaste, también cayeron las industriales, son las más bajas del 2010, con un retroceso del 33% respecto de enero del 2013, ¿no? La reindustrialización sigue esperando, está tomando turbo, y la reserva es otro tema que lo hemos tocado delicado mucho. Que hemos tocado. Las estrellas son los yuanes de China. Un estudio privado calcula que entre lo que será inevitable gastar a fin de año, las reservas líquidas ni siquiera llegarían a los 1.000 millones de dólares. Así es. O 7.000 millones si se canjean los bonos que vencen en octubre, que es lo más probable que ocurra, ¿no es cierto? Porque si no, no hay otra. A favor, la posibilidad de nuevos endeudamientos para el próximo gobierno por la baja relación de la deuda en relación. Exacto. Terraño agrega otro tema como la caída del precio internacional de la soja, que bajó en 3 años de $622 la tonelada a 367, casi la mitad. O sea que ese viento de cola, ese viento a favor, si bien todavía existe, ya no es tanto. Está minorado. Ya no es tanto. Y algo muy importante, habla Terraño, la necesidad de reducir drásticamente la desigualdad social. ¿No? Porque, digamos, la miseria o por lo menos la pobreza se puede sobrellevar con más dignidad
si no fuese tan dura la desigualdad, ¿no? Absolutamente. Según el índice del Banco Mundial, la Argentina es un país más injusto que el del Congo, Uganda, Ghana, Gabón, Marruecos, Burkina Faso o Haití. Es duro, es tremendo, ¿no? Eso. Sí, porque esto es un agravamiento de la situación. Claro. La necesidad de un acuerdo preelectoral también tiene que ver que el próximo periodo, especialmente en 2016, será, dice Terraño, de vacas flacas. Y el nuevo gobierno no podrá, esto de la vaca flaca tiene también con la soja, tiene mucho que ver. Y el nuevo gobierno no podrá resistir la comparación con el tiempo en el que, gracias a la soja, las vacas eran gordas y en el 2016 ya no la van a hacer tanto, directamente va a ser un poquito más flaca. Por eso Terreño concluye que para gobernar a partir del 10 de diciembre hace falta que haya acuerdos ya. Tales acuerdos deben incluir el compromiso de formar, gane quien gane, un gobierno de coalición, como dijimos, de modo que nadie perdería todo en la elección presidencial y, más importante todavía, amenguarían los riesgos de la desunión. Un dato que sí hay que tener en cuenta, que la deuda pública no deja de crecer, como mencionamos más arriba. Así es. Así que esto tiene que ver con lo que decía Rubinstein. Claro, Rubinstein, lo que dice Oña y lo que dice Terrano. Tengamos en cuenta que el 25 de octubre se elegirán 130 nuevos diputados nacionales y 24 senadores. De manera que la mitad de los actuales diputados seguirán en sus bancas después del 10 de diciembre y 48 de las 72 bancas del Senado estarán ocupadas por los mismos que la ocupan ahora. Así es. ¿Qué significa esto? Que ninguna fuerza política podrá imponer su voluntad en el Congreso Nacional. Es verdad. Va a necesitar de alianzas porque hay que tomar decisiones muy, muy importantes. Y esto tiene que quedar en claro y debería ser bueno que se haga carne, se haga carne y se diga, y va a haber que insistir y que los candidatos a presidente lo manifiesten, ¿no? Bueno, eso era en cuanto al tema que yo tenía pensado respecto a la herencia del campo minado. Y ahora vos, si querés, pasamos ya al tema del marketing político. A eso iba. Te hago una, al margen de lo que hayas pensado, acaba de ocurrir el evento más importante del campo, Expo Agro, que siempre es una vidriera de los candidatos, sobre todo cuando es un año electoral. ¿Cómo viste el protagonismo de los distintos candidatos este año en relación al campo? Bueno, todos muy parejitos. Muy parejitos. Todos muy interesados, todos prometiendo lo mismo. Así es. Y todos con la necesidad de estar muy cerca, porque no nos engañemos. Si cualquier solución inmediata de la Argentina pasa por el campo. Absolutamente. Absolutamente. Pasa por el campo. Por eso me quedé pensando cuando vos decías, no, que el sector automotriz es nuestra mayor, que es la locomotora de recuperación industrial. Sí, porque en realidad, no económica global. Claro, económica global, el campo. No, pero además, a mí me impresionó mucho el día que empezaba la primera jornada efectiva, porque después de la lluvia se tuvo que correr un día, ¿no es cierto? Justo ese día trascienden las estadísticas de venta de la industria de la maquinaria agrícola, que son unos valores lapidarios. Claro. Terrible la caída, 30%, 40%, 45%, depende de que mires, tractores, cosechadora, sembradora, y ni hablemos de las exportaciones de estos sectores que han perdido muchísima competitividad, muchísimos mercados. Y ojo que nosotros, en términos hasta técnicos, en muchos de estos temas somos tecnología de punta. El sembrado es el método de siembra, ¿no es cierto? El método de siembra directa y las maquinarias relacionadas con eso. Tecnología de punta total, utilizado en la mayoría de los países que se dedican a esto y que tienen buena agricultura, ¿no? O sea, esto está claro. Y creo que el otro asunto que también ha caído mucho, y es un indicador que te marca, es la caída de venta de los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes te tienden a dar más rentabilidad, por lo tanto, como curiosidad. Como todo tiene que ver con todo, fíjate vos que también cayeron las escrituras y las ventas de propiedades. Obviamente, claro. y de campos. Y de campos. Sí. Che, como curiosidad, hablando de agroquímicos, acabo de ver hoy, insisto, como curiosidad, que una soja transgénica
está siendo utilizada para elaborar o han descubierto que es una medicación contra el SIDA. Ah, no sabía eso. Hoy, en uno de los 2 diarios grandes, me quedé, digo, a la pucha, uno que criticaba, ¿no?, todo el tema de la soja transgénica, ¿no? Pero fíjate vos, yo no soy tan crítico con eso, porque desde los comienzos de la agricultura, en la prehistoria, siempre se elaboró de distintas maneras, se fue haciendo transgénico. Sí, claro. Y cada vez más. Sí. Y la evolución es esa, ¿no? Absolutamente. Pasa por así. Y no hay ningún estudio serio de que traiga consecuencias así de esa. O sea, vos analizaste que fue muy parejo lo del tema de los candidatos en relación al pase de la mano. Hubo algunas ausencias, ¿no? Me parece que Lilita Carrió no fue esta vez. Esta vez no fue. Y fue, acordate que ella en algún momento de POP 125 había tenido un protagonismo. Scioli sí estuvo. Scioli... Digo, ¿hubo oficialismo? Esto lo creo. El ministro. Mira, si hubo no se notó. Si hubo no se notó, sí. El mayor protagonismo obviamente lo tuvo Lole, yendo con Macri, Massa, que también estuvo, el radicalismo estuvo casi completo, no lo vi a Pino tampoco esta vez. No. No, Pino está un poco raro, ¿no? Un poco raro, porque me parece que había bajado la candidatura y hoy, sin embargo, viniendo para acá, vi todo corriente empapelado. No dice Pino presidente, pero pone 3 características así como importantes que, bueno, uno diría se lanzó. A mí en materia política lo que más me está llamando la atención es, algunos hablan de la división del peronismo. Con el yo creo que ya se puede empezar a hablar de la división del kirchnerismo. En esta manía de dividir todo, ya hay quien está trazando una riña. Bueno, el primero fue Alberto Fernández entre Kirchner y Cristina. Sí, claro. Entre el kirchnerismo y el kirchnerismo. Sí, claro. Me apunté algunas casitas. A ver. Roberto García Moritán, que fue ex canciller de Néstor Kirchner, vicecanciller, entiende que Cristina cambió la política exterior de su marido. Absolutamente. Y ese fue el motivo por el cual se alejó. Absolutamente. Y al mismo tiempo considera razonable lo que proponía el fiscal Alberto Nisman. Esto hace un tiempo era impensable. Totalmente. Sí. El discurso de Daniel Scioli al inaugurar el periodo de sesiones en la provincia de Buenos Aires, nada que ver con el tono, inclusive. Reivindicó el abrazo de Perón Balbín y abogó por la Unión Nacional. Mi pregunta es, si Cristina sigue apoyando a Randazzo, igualmente Scioli le va a entregar la lista de legisladora a Cristina. Scioli se lo ve muy blandito, como siempre. Hoy reaccionó. Hoy reaccionó Pérez primero a la mañana. Cierto, y después reaccionó él hoy. Él personalmente hoy, Bueno. Ya hubo una dureza. Me parece que el que le bajara el candidato de la ciudad de Buenos Aires ha sido un antes y un después. Además, fíjate la calidad de los candidatos. Claro. Si hay alguien que podía brillar, hacer la diferencia, marcar o cambiar el eje, o ya que era Marangoni. Absolutamente, pero además ya que estaban en... Ahora fíjate que queda Ibarra, queda Cerruti, queda López. ¿Cómo? No. Y Recalde. Bueno, ahí quien dice... Y de Recalde dice, tiene capacidad de gestión, sí, pero negativa. Bueno, ellos venden otra cosa. Claro. Hay una... Está creciendo, me parece, muy fuertemente la hipótesis de que ella quiere que haya un triunfo importante en primera vuelta, con Scioli o con Randazzo, con el que le asegure mayor cantidad de legisladores y gente que la siga, etcétera y demás, y que quiere que se pierda la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque entonces es la única posibilidad de que no surgiría otro peronista que pudiera disputarle el comando. No, además en la historia del peronismo el que gana se queda con todo y el que pierde lo manda al exilio. Correcto. Entonces como que ella quedaría como referente de la oposición. Claro. Y a la espera, lógicamente, de intentar volver. Es lo que escuché por allí, que a Cristina lo único que interesa es Cristina. Absolutamente. Bueno, por eso
se apoya incondicionalmente en la cámpora. Absolutamente. Y fíjate vos, seguí apuntando, en el peronismo tradicional, gobernantes, intendentes y jefes territoriales están manifestándose, se oyen ya algunos crujidos. Es el famoso dicho que los peronistas acompañan a sus líderes hasta la puerta del cementerio, pero no entran. Correcto. Volvería a ocurrir. La duda era si Daniel Scioli está dispuesto a entrar al cementerio, ¿no? Y mira, Mendoza, Paco Pérez y el PJ, a pesar de la presión de Cristina, no le hicieron lugar en la lista a la gente de la cámpora. Y esto no es poco, y la primera consecuencia es que le costó la cabeza al histórico operador y apoderado del Partido Justicialista, Juan Carlos Monzón, más conocido como el Chueco Monzón. Masón. Masón. Que en la... fíjate vos de importancia que tenía, que él ocupaba oficinas en el primer piso de la Casa Rosada. ¿Con cuántos presidentes? Sí, con Menem, pasó por todos. Y no dejó ninguno. Duhalde, Néstor, nunca se movió, ni siquiera cuando estuvo Rodríguez A. Sí. Siempre ocupó el mismo. De hecho, en esta última etapa lo nombró Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner, por eso tenía su despacho en Casa de Gobierno. Un hombre que viene de Guardia de Hierro, en fin, que es un antecedente que tampoco, que ahora se saca a relucir y tampoco le causa mucha gente, gracias a la gente de la cámpora, ¿no es cierto? Y lo que es peor, tenía un buen diálogo con Scioli, a tal punto que ahora se va a apoyarlo y a trabajar con él. El motivo del raje y del enojo de ella es que se definió él por Scioli. Y si seguimos sumando, tenemos hace poco otro coordinador de la unidad presidente, Rafael Folonier, también tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque también estaba trabajando con Scioli. Con una diferencia. Cafolanier es un hombre que viene de la tendencia. Claro. Venía de estar en el exilio. Sí. Mucho, de hecho, alguna vez se lo mencionó como posible embajador en España. Y fíjate, seguimos sumando. En Santa Fe pasaría lo mismo y no habría lugares para la lista de la cámpora. Y el candidato a gobernador será Omar Perotti. ¿Qué pasa? También apoya a Scioli. Claro. Ya andás sumando y va a ver la cantidad de problemas. En Río Negro, la legislatura aprobó un proyecto del gobernador Alberto Hueretniker, que dice que este año no va a haber elecciones internas. Al no tener paso los electores, votarán junto a las elecciones de octubre. El kirchnerismo acusó al gobernador rionegrino de dar una puñalada en la espalda a la democracia. En realidad, si hubo una puñalada en la espalda fue el kirchnerismo. Claro. ¿Y ahí cómo juega Pichetto? Y ahí Pichetto lo enfrenta. Pichetto apoya a Scioli, ¿no? Pichetto está con Scioli. ¿Y el kirchnerismo y el gobernador, Hueretniker, está con Massa. Con Massa, correcto. Pero ¿y el kirchnerismo cuál es entonces? No hay. No, por eso te digo, el problema del kirchnerismo se agrava, sobre todo porque se apoya exclusivamente en la cámpora. Absolutamente. Y la cámpora, fíjate vos lo conocés muy bien, en el Paño, en las elecciones estudiantiles, no gana elecciones. No existe. Así, tiene poder territorial, tiene plata, tiene aparato, tiene movilización, lo que no tiene es votos. Sí. Me parece que el peronismo está empezando a dar señales de que algún tipo de realineamiento comienza a surgir. Y yo creo que es notorio por algunas definiciones. El cómo se cerró el tema Mendoza es un indicador de que hay lugares donde no hay una resignación al dedo. Claro. El famoso hecho de si te acompaño o no hasta la puerta o entro al cementerio. Por eso es tan curioso que haya quedado callado el tema de Scioli y del sciolismo aquí en la capital federal, ¿no? Porque objetivamente el peronismo orgánico podría haberse alineado tranquilamente con alguien de Scioli. Claro. Si fue el último servicio que Scioli le hizo a la presidenta, es entendible. Si ya estaba tomada la decisión de diferenciarse y de rescatar el PJ, estilo lo que está planteando Duhalde. PJ versus kirchnerismo, es otro el cantar, ¿no? Y ahí vamos a ver qué es lo que hace Scioli.
Ahí vamos a ver qué es lo que hace Scioli. Yo creo que se está jugando tiempo de descuento en cuanto a la definición. Me parece que esta semana es una semana importante y creo que hay quien dice que va a haber una convocatoria de urgencia del Partido Justicialista en días más, en días más, y el propio Duhalde ha rescatado ya un nombre de partido para intentar volver al PJ más tradicional, ¿no es cierto? Tiene que ver con toda esta división que estábamos hablando y fuimos señalando punto por punto. Yo decía, nos decía hoy Félix Peña, ¿no es cierto?, esto de tratar de leer de alguna manera los signos de los tiempos para no llegar tarde. Pues fíjate el particular panorama que vive hoy el Partido Justicialista en el gobierno y la Convención Radical el próximo fin de semana, donde de alguna manera está la crisis interna, la crisis de los partidos nacionales, está indicando un final de época casi, donde en todo caso, bueno, hay quien dice que hay tres posiciones hoy en el radicalismo. Una más socialdemócrata, planteando el acuerdo Wiener-Cobos para Cobos candidato y tratando de sumar, bueno, a Wiener, a Alfonsín, ¿no? Y ahora hablan de un posible acercamiento con Morales. Y por otro lado, Sanz, cortado ya con el acuerdo con Macri, que se ve encima favorecido por todas las encuestas que van apareciendo, ¿no? Claro. Que todo es un elemento. Vos sabés que si bien la verdadera encuesta es la del día de las elecciones, hay mucha influencia sobre la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el radicalismo está pensando, si no tomamos una definición ahora, al día siguiente empiezan a cerrar de a uno. Claro. Y esto es lo peor que le podría ocurrir, porque sonaría que en ese partido loteado hay quienes ya van ocupando esos lotes. Bueno, mira, por razones de tiempo no vamos a abordar el último tema, que es la publicidad, pero podemos dejar anunciado el título. Sí, señor. La Asociación Argentina de Publicidad dice: el crecimiento de la industria no es equivalente al crecimiento de las agencias. Y este es un tema polémico que se arranca con un análisis de la CAAM, que habla del crecimiento publicitario en el año pasado, y la crisis que se están viviendo en las agencias de publicidad, que la pone de manifiesto la Asociación Argentina de Publicidad. Esto en extenso lo podemos desarrollar la semana que viene. Es clave, pero así como adelanto, ¿habría habido un mayor crecimiento, una mayor facturación de la industria proporcionalmente que lo que ha sido publicidad en términos relativos? En términos de espacios, que sería lo correcto, por la inflación de extorsión, hay un crecimiento de un 1,5% según la CAM, pero en términos de facturación el crecimiento fue solo, por tener en cuenta el proceso inflacionario, del 30%. Es decir, eso sería un decrecimiento. Ese sería un decrecimiento. Igual los montos deben ser. Los montos son grandes, pero te digo que las agencias hay muchísima preocupación. Además me parece porque encima han surgido mucha gente nueva que está como desplazando viejas, ¿no? Eso es inevitable, eso es inevitable, está en su esencia, está en su ADN. Seguro. Señores, exactamente estamos entregando a las 16:00. Esto ha sido Comercio Exterior Siglo XXI. Nos estamos viendo el próximo martes a las 14 horas como siempre. Hasta luego.